Y los lunes nos visitan desde el espacio de investigaciones sociohistóricas regionales. Otro de los historiadores está aquí en el estudio, le vamos a dar la bienvenida. Se trata de Ronen Mann, historiador, docente e investigador del CONICET, que se ha venido súper preparado para charlar con nosotros. Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos y saludar también a la audiencia. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, están a full los historiadores este año. No sé si del municipio los ha puesto a revisar un montón de cosas que tienen que ver con la ciudad, y eso está buenísimo, porque hemos podido conocer un montón de cosas que no es que no las conocíamos, sino que no se habían dado divulgación, ¿no? Y hemos podido como repensar nuestra historia, digo, como ciudad, los distintos lugares. Bueno, en el caso de la propuesta de hoy tiene que ver con pensar esas transformaciones que tuvo Rosario en la década del 20, ¿no? Exacto. Bueno, del 20 1920. Exacto, 1920. Ni 1820 ni 2020. Exacto, porque en esto del tricentenario podemos ir como mucho más para atrás. Nos invitás a pensarnos 100 años para atrás, ¿no? Tal cual. Bueno, ubicanos. De hecho, me parece interesante la propuesta porque es como un puntapié para que nos pongamos a revisar y un poco a debatir, si se quiere, entre comillas. Y esto, enmarcarlo, si se quiere, en lo que sería una perspectiva de historia pública, en la cual la historiografía, la institución un poco baja del atril, sale de lo académico y de lo institucional y se propone dialogar también con el público para ver efectivamente cuáles son las demandas de la sociedad o de la población con respecto a los saberes que los historiadores tenemos. Porque a veces muchas veces dialogamos mucho entre nosotros como un campo un poco cerrado y nos cuesta bajar y poder dialogar con la ciudadanía. Y esta historia pública, de alguna manera, se piensa revalorizando a la ciudadanía, no meramente como un oyente pasivo, en el cual nosotros bajamos una línea, divulgamos, de alguna manera difundimos, sino también pensar a la ciudadanía casi de una manera, no digo par, pero con la que se pueda dialogar. Porque incluso la ciudadanía muchas veces es reservorio de documentación, custodio de documentación, y cuando pensamos en periodos que a lo mejor todavía hay ciertos soportes, como la fotografía antigua, como los relatos orales, como los diarios, como las cartas y demás, muchas veces nos sorprendemos cuando encontramos que son los mismos ciudadanos que resguardan, heredan, cuidan materiales con los que nosotros podemos dialogar. Entonces esta perspectiva de historia pública digital, nos permite de alguna manera poner en valor lo que la ciudadanía también guarda y resguarda, y que nosotros podamos de alguna manera dialogar con ellos. Así que eso me parece fundamental, y este tipo de intercambios también tienen que ver con eso. Porque el tricentenario fue una excusa para pensar, para dialogar. Podemos tener acuerdos, desacuerdos, diferencias, pero lo que no podemos de alguna manera dejar de revisar es que la ciudadanía está de alguna manera demandando explicaciones históricas, como pasó en el 2001, como pasó en el 2010 con el Bicentenario. Bueno, ahora también es un momento donde repensamos, paramos un poco la pelota y vemos qué es lo que la sociedad piensa de los historiadores y las historiadoras. Y también de los proyectos de ciudad, ¿no? Porque cuando uno dice Rosario 300 años, probablemente no sea la Rosario de 1925 que nos vas a contar, o incluso de antes. Ese modelo o esa Rosario que se imaginó debe haber cambiado varias veces, ¿no? De proyecto, siempre, ¿no? De hecho, muchos de estos proyectos no se terminan de concretar y quedan en ideas sueltas, en bocetos, en justamente proyectos, planes reguladores que se han diseñado y que por falta de presupuesto, por falta de apoyos políticos, por falta de apoyos sociales, no pasaron de ese boceto. Hay miles de ejemplos al respecto, y bueno, un poco tiene que ver con esa identidad de Rosario como ciudad de espaldas a los poderes políticos, a los poderes públicos y a los presupuestos, ¿no? Esa idea de Álvarez que retoma Gluck de una ciudad hija de su propio esfuerzo y que tiene que hacer todo también bajo su costo. Ubicanos un poquito, mapeanos ese Rosario de 1920, ¿no? Primero el periodo, porque bueno, la excusa del micro es partir de un acontecimiento, pero ya después a partir de ahí trabajamos un poco el periodo y el contexto. Echa la ley, echa la trampa. Sí, porque si hablaríamos solo de un evento sería un poco también aburrido, centrarnos mucho en el acontecimiento. Nosotros intentamos centrar el acontecimiento en un contexto y en un proyecto. Y hay que pensar en todo caso el periodo de la entreguerras,
La entreguerras, en plural, tiene que ver con un momento histórico muy interesante, muy dinámico, muy concreto, que originalmente se vio como una transición entre dos periodos, ¿no? El periodo del modelo agroexportador y el periodo del sustitutivo de importaciones, y ahí la entreguerras quedaba como boyando, como una transición siempre indefinida, como un momento de década infame, ¿no? Siempre con esas categorías, y nosotros intentamos revisar la entreguerras para pensarlo como un momento en sí mismo que tiene una corporalidad, que dialoga con los momentos previos y posteriores y que de alguna manera los toma como una referencia. Y por eso me parece válido repensar las entreguerras, repensar los 20, repensar los 30, y en ese momento es que encontramos el acontecimiento de 1925 como un disparador. Digamos, ¿por qué es tan importante el 25? Esta idea del tricentenario. Y a mí, más que pensar el tricentenario, me gusta pensar el centenario del bicentenario. Digamos, hoy estamos conmemorando, si se quiere, los 100 años de ese bicentenario que se pensó en 1925, en referencia a esa búsqueda por los orígenes y el momento fundacional que supuestamente se buscaba en 1725, y toda esa discusión también historiográfica que parte de ahí, ¿no? Ahí hay una discusión historiográfica, una discusión que es también parlamentaria de los concejales, y de alguna manera se enmarca en una discusión más general a nivel nacional del marco de la historiografía que se estaba formando. Ahí hay una tensión entre una historiografía liberal, mitrista, que acá en Rosario marca, por ejemplo, Juan Álvarez, frente a una tendencia más renovadora que puede ser revisionista, incluso nacionalista, que marcan algunos otros, por ejemplo, historiadores, intelectuales. Por ejemplo, a nivel nacional sería la discusión de la nueva escuela histórica. Pero acá en Rosario, con la sede de alguna manera, lo que sería la Junta de Historia y Numismática de Rosario, hay referentes como Calixto Lazaga, Antonio Caferatas, Fermín Lejarza, que son quienes están buscando esta intención de abrevar por los orígenes de la ciudad, buscar fundadores, buscar fechas determinantes, y son ellos los que desde 1923, 1924 e incluso 1925 están intentando buscar una fecha fundacional para la ciudad. Para alimentar la narrativa de la ciudad, digamos. Para alimentar la narrativa, claro, pero que no es tan fácil, tan evidente, y hay discusiones. Tienen que ir a los archivos, tienen que buscar los documentos, y no es tan, de alguna manera, evidente que tenía que ser ni siquiera 1925 y ni siquiera la fecha o el mes. Es octubre, febrero, es mayo, es el 4 de octubre. En todo caso, hay una discusión ahí que nosotros decimos es historiográfica y que nace en un momento particular. Que viene de larga data, porque estamos hablando 100 años para atrás. ¿Podemos caracterizar ese momento, esos 20, por la inmigración en Rosario y ese impulso o esos cambios que le dio a la ciudad justamente en este periodo entre guerras que vos estás planteando? Sí, de hecho, la guerra pone un freno bastante importante a lo que era la primera aluvión inmigratorio, digamos. Hay un primer aluvión muy fuerte de fines del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, y la guerra corta y cambia un poco el panorama. Si tenemos una influencia principalmente de italianos y españoles, después de la guerra hay un cambio hacia otros sectores más bien del centro oeste europeo, empiezan a llegar otro tipo de inmigrantes, y que tienen que ver también con las instalaciones industriales que se empiezan a producir en Rosario. Por ejemplo, el Saladillo, la fábrica del Swift, trae obreros polacos, obreros ucranianos, que estaban más acostumbrados también a ese tipo de tareas que tenían que ver con las cámaras frías y demás. Pero bueno, ¿inmigraciones internas también o no? Inmigraciones internas, claramente. Pensando un poco en el cambio a nivel internacional, y la llegada de inmigrantes internos de las provincias y también de las regiones de países limítrofes. Eso empieza a cambiar en los 20, en los 30, y de alguna manera es una diferencia bastante fundamental con respecto a la inmigración original, esa aluvional del siglo XIX que caracterizó a Rosario y la región. De alguna manera es interesante, y hay varios aspectos de los que podríamos tomar. Yo, en particular, para hoy, la propuesta era entonces pensar desde la historia pública cómo eso impacta en el espacio público, para incluso pensar de alguna manera estos usos públicos de la historia, porque digamos toda esta discusión por la historia y por la historiografía tiene que ver con qué hace la historia por la ciudad, y eso se ve muy claramente en las obras públicas que se empiezan a instalar. Y de alguna manera no es que de repente nos llenamos de nuevas obras públicas, pero sí se instalan muchas piedras fundamentales de lo que van a ser futuros edificios, futuras obras públicas que la ciudad se estaba proyectando, que tardan mucho en terminar de concretarse. ¿A cuáles te referís? A ver. Y hay varias. Por ejemplo, en el 25, en conmemoración de este supuesto bicentenario, viene el presidente Marcelo T. de Alvear, y él mismo está varios días en Rosario poniendo
piedras fundacionales de todo tipo. Por ejemplo, la de la estación central del Ferrocarril Central Argentino, por ejemplo, la del edificio de Correos y Telégrafos, por ejemplo, la del nuevo edificio de la aduana. Que es más que nada, Ron, en decir, acá va a haber claro, o sea, bueno, se anuncian, venían, ¿no? Hacían la ceremonia, claro, el corte de cintas, ponían la piedra y estaban todas las autoridades. Y marcaban. Sí. Marcaban el espacio y eso también generaba tensiones, porque de hecho la estación central que se anunció con tanta pompa no se termina de concretar por cuestiones también un poco internas, de autonomías, de jurisdicciones superpuestas, porque ¿por dónde iba a pasar la nueva estación central del ferrocarril? ¿Era entregar la costa para el Ferrocarril Central Argentino o era un lugar más céntrico? Y ahí hay una tensión que tiene que ver con la planificación urbana también. Y intervienen también los ingenieros, los técnicos, Adolfo P. Farengo, Carlos María de la Paulera, el propio Ángel Guido, digamos, como ingeniero destacado de la ciudad, que están planteando algunos recaudos a por dónde tendría que pasar la expansión. Y en ese sentido, que claro, ahora seguimos con lo de los edificios, pero pensaba en estas discusiones, ¿dónde se daban? ¿Se escribían notas en los diarios? Se escribían en los diarios mucho. ¿Cuáles eran los espacios de discusión por esto? Varias palestras. Los diarios eran un lugar paradigmático de esa discusión. Por ejemplo, Juan Álvarez, cuando discute con diferentes nociones de la historia, escribe en los diarios, pero no en la capital, no en diarios locales, escribe en la prensa de Buenos Aires. Juan Álvarez escribía a nivel nacional y estaba pensando ahí un público también más ampliado. Pero la discusión en los diarios es muy importante, la discusión en el Consejo Deliberante Local es muy importante. Ahí hay una renovación en el Consejo a partir del cambio que implicó la Constitución de 1921 y la participación también de minorías, no solo de las mayorías que ganaban los votos, sino la participación de partidos minoritarios y vienen partidos vecinales, vecinalistas, fomentistas. Y ahí aparecen entonces estos personajes que no eran de los partidos más tradicionales, radicales o demócratas progresistas, ¿no? Ron, estaba pensando, escuchándote, el modo en que se erige una ciudad cuando se está constituyendo, digamos. Y en el caso de Rosario, se me ocurren tres sectores de poder. Bueno, por un lado la política en sí, la religión y también los poderosos que erigieron muchos de los espacios, de los monumentos y casas que conocemos que fueron muy significativos en ese momento. El grupo dominante local, en particular la burguesía rosarina, tiene un rol destacadísimo en este momento, sobre todo si pensamos el Jockey Club, la sociedad rural, las grandes corporaciones, de alguna manera son las que agasajan a esta comitiva, la traen a alvear, la llevan a la sede social, hacen grandes banquetes, grandes festines y también intervienen en el espacio público. Ustedes saben que el Parque Independencia rápidamente es sectorizado por estos espacios, el Jockey Club se queda con una buena parte del predio, igual que la sociedad rural, y ellos mismos en este momento se sirven del parque para homenajear a la ciudad. Por ejemplo, la estatua de Diana y la fuente que hay ahí mismo en el Rosedal es una donación, si se quiere, entre comillas, de los españoles. un regalo. Del Jockey Club. Los españoles hacen también en este contexto un homenaje a la ciudad que tiene que ver con la fuente, que de alguna manera ahí se pone lo que sería la piedra fundacional de la fuente, que va a tardar un poco más. La fuente se inaugura en el 28, 29, todas las colectividades hacen un aporte a la ciudad, pensando en que de alguna manera en el espacio público se está jugando la legitimidad de estos sectores, ya sea de las colectividades, ya sea de los sectores dominantes, ya sea de los sectores populares también, y el parque es un terreno de disputa. Acá estamos. Por ejemplo, los españoles van a donar esa fuente magnífica que es la fuente de los españoles, mientras los italianos hacen el otro monumento que está contiguo, que es el monumento a Belgrano. Es de alguna manera un obsequio de la colectividad italiana que traen un bronce del general Belgrano para hacer una estatua ecuestre. Mira. También los belgas, también los franceses, también los alemanes, casi todas las colectividades hacen un tipo de homenaje que tiene que ver con la obra pública en el espacio público, porque también era una disputa que se estaban dando ahí, digamos, cuál es la más poderosa, cuáles tienen la influencia, incluso una influencia cultural, porque ahí hay una tensión que sería interesante analizar, si nos diera el tiempo, entre la raíz hispanista y la raíz francesa en cuanto al legado cultural de la ciudad, y eso está en discusión. Sí, pensaba en esto que además de dejar una huella, digamos, para la posteridad y desde el punto de vista cultural y social, decir, nosotros estamos aquí, queremos hacer saber esto, también existía esa competencia, ¿no?, por la grandilocuencia del monumento. Yo diría una competencia sana, porque digamos las colectividades que se preciaban de una tales puja, hacían, pero es interesante porque no todas
hacen un homenaje en la misma clave. Vos fíjate que es bastante diferente hacer un monumento a un héroe ecuestre como Belgrano, como hacen los italianos, que hacer una fuente en el sentido de los españoles. Y ahí hay una diferencia que puede ser de percepción, pero que fundamentalmente tiene una característica muy diferente. España y el hispanismo en esa época está pensado en una clave de regeneracionismo, y la fuente se acompaña con toda una cuestión literaria, desde la lengua, desde la prosa, desde la poesía, de resurgir una cultura que había quedado de alguna manera de lado y que está pidiendo una vuelta. Por eso la tensión entre lo italiano, lo francés y lo español también es una puja en el espacio público. Y hay una serie de autores, Ortiz Gronet, Vicente Medina, que desde las letras plantean este nuevo reverdecer del hispanismo. Y el hispanismo brota desde el borbotar de la fuente, que es una fuente y que es herencia y que es legado. No es solo un monumento ecuestre a una figura. Y es interesante, Rosario tenía una característica en periodos anteriores que también conmemoró y que se vio en el espacio público, por ejemplo 1910. 1910 es un momento importante a nivel nacional, pero Rosario también había encontrado una característica que era el 50 aniversario de la creación de la municipalidad en 1860. Entonces Rosario en 1910, y ahí está mi librito que algo decimos al respecto. Rosario en el centenario se llama Movilizaciones sociales, conflictividad, ciudadanía política y opinión pública en torno a 1910. Rosario pensó que en 1910 podía conmemorar los 50 años de esa municipalidad y hace una serie de esfuerzos, de tareas. Por ejemplo, la gran obra pública de Rosario en el Centenario es el Hospital del Centenario. Es claro, es un hospital, no es un gran monumento. Y entonces eso nos daría para repensar el lugar del monumento en Rosario, que claramente es el Monumento Nacional a la Bandera. El monumento fue un proyecto siempre planteado, pero muy inconcluso, de alguna manera, por diferentes gobiernos y por diferentes poderes. Originalmente hay intentos de plantear monumentos a la bandera. El otro día estuvo Mario Gluck aquí, no voy a repetir, me remito a la obra de la colega Gabriela Couselo, que tiene la historia del monumento a la bandera, pero ya desde el siglo XIX, fines del XIX, la gestión de Lamas pone la piedra fundacional al monumento. Sin embargo, cuando Rosario plantea estos grandes eventos, el centenario de 1910 o el bicentenario de 1925, el proyecto no es el monumento, el proyecto es otro, y hay a lo mejor otras prioridades: el hospital, la biblioteca argentina, el monumento a Sarmiento, el monumento a San Martín. El Monumento Nacional de la Bandera queda postergado. También tiene que ver con decisiones de dónde hacerlo, ¿no? El lugar o no tanto. Claro. De alguna manera siempre se supo que el lugar iba a ser ahí en Plaza Brown originalmente, después Plaza Belgrano, metros más, metros menos. Ese era el espacio que se le iba a dar al monumento. De hecho, el Lama ya tiene un proyecto de apertura de lo que sería el pasaje Juramento para conectar esa plaza con la plaza 25 de Mayo. Sin embargo, por esta misma cuestión que dije originalmente, de que Rosario no es sede gubernamental, no es capital provincial y demás, y no recibe directamente fondos públicos, tiene que de alguna manera autogestionarse la posibilidad de hacer este tipo de obras. Y ahí está el llamado, de alguna manera, a la voluntad, el aporte cívico y patriótico de los ciudadanos, de los vecinos, de hacer este gesto de suscripción popular, dicen ellos, de hacer aportes. ¿Quiénes hacen aportes? Y bueno, claramente los sectores mejor acomodados, la burguesía, que hacían solicitadas en la prensa, ¿no? Llamando quiénes eran las familias apoderadas, cuánto aportaban para la gran causa, y así todo no lo llegan a cumplir. Llegamos al centenario sin el monumento. Después, ya una gestión nacional que tiene que ver con el proyecto de Lola Mora, que también tiene una serie de tensiones al respecto, se empiezan a entregar las obras y nunca llegan, y queda postergado. Y hay una primera convocatoria en el 27 que queda trunca, otra convocatoria en el 38, y fíjense, ya pasamos el bicentenario y seguimos sin monumento, que recién se empieza a gestionar de alguna manera con los fondos durante el peronismo y se inaugura con la Revolución Libertadora, digamos, todo un gran tardó un largo camino. Un largo camino, y si pensamos la ampliación posterior en el 98, gestión Wiener, y hasta hoy podríamos decir, el monumento sigue en obra. Sí. El monumento no está del todo inaugurado. No hace tanto, ¿no? Me parece que inauguraron y arreglaron una parte. Pero para esa. Bueno, es como un síntoma de la ciudad. Sí. Cuando los viajeros venían a Rosario en 1910 y hacían unas descripciones muy interesantes que a nosotros nos sirven como fuentes muy ricas porque dan una visión desde afuera, pero planteando cosas que de alguna manera se nos escapan en la fuente, los viajeros ven una ciudad
que está constantemente en obras. Como que todavía los andamios se pueden ver, es una ciudad creciendo en modernidad, en progreso pleno, pero una ciudad que no termina, digamos, de formarse. Claro. De hecho, varios lo dicen, los franceses, Juret, Clemenceau, los españoles, Blasco Ibáñez, Rusiñol, Posada, dicen, es una ciudad que está creciendo al furor y que todavía se dejan ver los andamios y las estructuras y que están tentados todo el tiempo en vendernos un terreno para invertir. Sí, esos varios se quejan. El objeto andamio como esa obra permanente, ¿no? Me gusta. Total. Ronen, bueno, gracias por visitarnos. Abriste un montón de puertas. Sí. Ahora tenemos que seguir indagando. Uy, quería decir ¿Qué muchas pasó cosas, con, bueno, viste cómo es el tiempo. Hay un oyente que nos tira una foto del anuario Kraft, Gran Guía de la República Argentina, si no me equivoco es de 1962-63. Dice, hola, acá escuchando, tengo esta guía antigua, quizás sirva de información. ¿Viste? Hablando justamente de esto. He visto las guías, estas Kraft en la Biblioteca Argentina, sí. No es para el periodo que estamos trabajando, claro, es pero posterior. Sí, yo había pasado una serie de imágenes que a lo mejor se puedan después colgar en las redes. En la red, pero acá lo que juega también mucho, que nos da mucha información, por un lado son las fotografías, por otro lado los planos y por otro lado los censos. Y en Rosario, en este contexto del 25, se empieza a pensar también un censo. Y un censo que queda de alguna manera sin publicar, infructuoso, porque de alguna manera los resultados no eran los esperados. Y hay un censo paralelo, que es el censo que hace la comisión del segundo centenario. Entonces también ahí hay una tensión entre cómo medir la ciudad, cómo evaluar los avances de esa ciudad. Y bueno, la obra pública es un determinante claro. Una anécdota, si se quiere, cortita, si tenemos algo de tiempo. Sí. Cuando Alvear viene a poner esas piedras fundamentales, que ya les digo, Álvarez dice que estaba sofocado de poner tantas piedras. Alvear, y ya se quería volver, porque bueno, ponen, como dijimos, varias piedras, museos, monumento a Rivadavia, el estadio municipal, el edificio de correo. El ministro de Obras Públicas que viene con Alvear es Roberto Ortiz, futuro presidente en el 38, un tiempo después. Varias de las obras que ellos pusieron la piedra fundacional, recién las va a inaugurar Ortiz en esa gestión, o sea, 13, 14 años después. Ortiz como presidente viene e inaugura el edificio nuevo de la aduana, el edificio nuevo de correos y telégrafos. De alguna manera es algo característico, no de Rosario, Argentina, digamos, poner piedras y después ver qué pasa. Y bueno, nos daría para pensar un poco sobre la actualidad. Total, no cambia tanto esa realidad, realidad no cambia. Bueno, gracias. Sí, gracias agradecerle a Ronen también que trajo libros que vamos a poder compartir con los oyentes en la semana, si les parece, porque ya nos quedamos sin tiempo. Como decíamos, de Ronen, Rosario en el Centenario, y también del ISIR, La Ciudad de Movimiento, Espacio Público, Sociedad y Política, Rosario 1910-1940. Esta es una compilación de Sandra Fernández, que es la directora de este proyecto, así que gracias Ronen por compartir, y lo vamos a compartir con nuestros oyentes en la semana.